Bienvenidos a otro video del audiolibro de Cartas a un estudiante de Derecho del Dr. Miguel Carbonell. Y ahora vamos a empezar con la carta número 15. ¿Qué es la justicia? Nos acercamos al final de estas cartas. Casi todo lo importante, lo que necesitas saber para aprovechar mejor los años que pasarás como estudiante de Derecho, te lo he ido contando en las páginas anteriores. Pero no quisiera terminar esta relación de cartas sobre temas importantes para un estudiante de Derecho sin hacer una reflexión, aunque sea breve y de carácter somero, sobre la justicia. Se trata de un concepto del que escucharás hablar con frecuencia en los años dentro de la escuela de Derecho y alrededor del que seguramente te surgirán muchas dudas. No estoy en posibilidad de intentar resolverlas todas, pero sí te daré al menos algunas indicaciones sobre el azaroso y siempre difícil tema de la justicia. Para empezar, debes estar advertido de una de las ventajas de estudiar Derecho, que no necesariamente tiene que ver con el ejercicio práctico de la profesión. Me refiero al hecho de que los conocimientos jurídicos que adquieras en estos años de formación y estudio te darán herramientas para poder decidir a lo largo de tu vida qué es lo más justo, o lo más adecuado, pertinente o equitativo, en un caso concreto o ante una cierta situación. Es decir, los estudios jurídicos te estarán proveyendo de una forma de sabiduría que te será útil en un sinfín de cuestiones a lo largo de tu vida, ejerzas o no la profesión de abogado. De esa manera, contarás muchas reflexiones que te habrán aportado tus maestros o tus compañeros, que te servirán para resolver de mejor forma aquellos dilemas, dificultades, retos y desafíos a los que con frecuencia nos enfrentamos en la vida. Ya no como abogados, sino simplemente como seres humanos. Esa capacidad para valorar correctamente los problemas cotidianos y dar con la mejor solución es una de las mejores cosas que te podrás llevar en los años que pasarás en la escuela de Derecho en la que estás inscrito. Ahora bien, no por eso pienses que es fácil identificar qué es lo mejor o lo más justo en cada caso concreto. Nada de eso. La complejidad de nuestra vida social y de los problemas que se nos presentan con frecuencia hacen que no sea nada fácil descubrir la mejor respuesta. Una de las dificultades más importantes para poder dar con la respuesta más justa a los problemas que vivimos es que en las cuestiones más importantes suelen estar en contraposición o en competencia a valores que nos importan. A veces la libertad se contrapone con la seguridad. En ocasiones la seguridad afecta a la transparencia. A veces la libertad choca con la igualdad. Y así hasta el infinito. Tales choques no deben asustarnos y no hacen que resolver problemas de justicia sea imposible, pero sí nos advierten de la necesidad de ir avanzando de forma muy cautelosa. En el debate contemporáneo alrededor de la justicia hay distintas formas de aproximación. Uno de los teóricos más reconocidos en la materia, John Rawls, construyó en la segunda mitad del siglo XX una fabulosa teoría de la justicia, articulada a partir de dos principios generales. Primer principio. Cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás. Segundo principio. Las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas de modo tal que a la vez se espere razonablemente que sean ventajosas para todos, se vinculen con empleos y cargos asequibles para todos. Como puede verse, se trata de dos principios generales que pueden y deben aplicarse concretamente a un sinfín de situaciones particulares. Para otros autores, ninguna formulación general nos ayuda para comprender lo que es la justicia, ya que en realidad la historia demuestra que ha habido muchas concepciones de lo justo y que la mayor parte de ellas intenta esconder propósitos personales de políticos o personajes con poder. Gustavo Zagrebelsky destaca la importancia de privilegiar la experiencia de cada persona para poder comprender lo que es tanto la justicia como la injusticia. Ninguna construcción conceptual, afirma Zagrebelsky, puede sustituir lo que una persona siente o piensa cuando contempla o sufre una injusticia. Es en ese momento en el que se puede entender lo que es la justicia. Por mi parte, considero que hay algunos principios que nos pueden ayudar a comprender mejor lo que es la justicia. Principios básicos tomados de la moralidad objetiva que comparten millones de personas en el mundo y que, a fin de cuentas,
nos permiten privilegiar el respeto a la dignidad humana como punto de partida en la construcción de lo que es justo. Pongo 3 ejemplos sencillos de principios de justicia que te pueden suministrar un buen punto de partida para comprender mejor el tema sobre el que te estoy escribiendo. Hay que tomar en cuenta el principio kantiano de considerar a todos los seres humanos como fines en sí mismo, de modo que no se les pueda utilizar para la consecución de fines que les son ajenos. Otro principio de justicia es no hacer nada que aumente el dolor de los seres humanos. El derecho tiene un papel fundamental para evitar o limitar el dolor que sufren los seres humanos, ya sea el dolor producido por causas naturales o el que tiene su origen en acciones de los propios seres humanos. Luigi Ferrajoli afirma, de hecho, que todos los derechos fundamentales son configurables como derechos a la exclusión o a la reducción del dolor. Hay que respetar la soberanía del ser humano sobre su propio cuerpo, atendiendo al principio enunciado por John Stuart Mill, según el cual la única parte de la conducta de cada uno por la que es responsable ante la sociedad es la que afecta a los demás. En la parte que le concierne a él, su independencia es, de derecho, absoluta. Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu, el individuo es soberano. Otra manera de acercarse a lo que es la justicia es apelando a la historia. Ha habido momentos en la historia de la humanidad en los que podemos identificar con claridad que se están produciendo injusticias masivas. Son momentos que no solamente hay que superar y procurar que nunca vuelvan a suceder, sino que nos permiten pensar en lo necesario, que es mantenernos alerta para tener la precaución de evitar procesos degenerativos que acaban en verdaderas catástrofes. Un ejemplo paradigmático es el de los genocidios. Veamos con más detalle este punto y aprovechemos para traer a colación el momento histórico que, en el siglo XX, concentró el mayor caudal de injusticia. El siglo XX ha sido con frecuencia calificado como el siglo de los genocidios. En pocas décadas, el mundo se vio envuelto en 2 grandes y sangrientas guerras, y todavía hacia finales del siglo se sucedieron graves fenómenos de matanzas indiscriminadas, incluyendo episodios de limpieza étnica y de violaciones masivas de derechos humanos en varios continentes. Pero si alguna experiencia histórica parece estar presente en casi cualquier reflexión sobre los horrores del siglo XX, es la del régimen nazi que gobernó en Alemania bajo las órdenes de un asesino desequilibrado que en vida llevó el nombre de Adolf Hitler. Si quisiéramos mirar directamente a un proceso histórico que sintetiza la injusticia y la maldad, no hay nada más abyecto y aberrante que el nazismo. Concretamente, la experiencia nazi produjo la maquinaria más perfecta para la eliminación física de millones de personas, la llamada solución final, que entre otras masacres condujo a millones de personas hacia campos de concentración en los que eran encerrados y muchos de ellos asesinados. Uno de esos campos de concentración, quizá el más conocido, aunque no murieran allí el mayor número de personas, ni fuera el más grande de cuantos existieron, fue el de Auschwitz, situado en el territorio de Polonia. Si hay algún horror contra el que siempre deberíamos alzar la voz, ese fue precisamente Auschwitz y su estela de inhumanidad. Vale la pena conocer su historia, porque de ella se nutre el empeño que alimenta la lucha de millones de seres humanos a favor de la justicia. El campo de Auschwitz comenzó a funcionar en junio de 1940, cuando llegaron los primeros prisioneros polacos, y fue liberado en enero del 45. Al principio el campo había sido concebido como una prisión de tránsito. Durante sus primeros años muchos de los presos salieron por la puerta a los pocos meses de su internamiento. Esto no impidió, sin embargo, que ya para los primeros meses del 42 hubieran muerto más de 20.000 polacos que fueron recluidos durante la primera etapa del campo. El funcionamiento del campo se basaba en la cooperación de los propios internos para dirigir los trabajos de los demás y mantener la disciplina. A los internos seleccionados por los nazis se les conoce como capos, los cuales podían llegar a ser tanto o más salvajes que sus captores. Auschwitz tenía también un espacio dedicado a los castigos. Allí llevaban a los presos que hubieran cometido alguna falta o que hubieran sido delatados por algún compañero. Lo de menos era si la declaración tenía o no fundamento. Ese espacio se conocía como Bloque 11, y en realidad lo que se practicaba dentro de sus muros era la tortura y el asesinato.
La imaginación de los nazis para torturar no tenía límites, y muchas veces era secundada por personal médico para mantener con vida a los torturados, a quienes se azotaba con látigos, se les enterraban agujas bajo las uñas, se les marcaba con hierro ardiendo o los empapaban con gasolina antes de prenderles fuego. Hay testimonios de que algunos presos les metían la cabeza en las estufas de coque que funcionaban durante el invierno. Todo su rostro quedaba abrasado y los ojos se les calcinaban, pero no morían y podían ser objeto de ulteriores suplicios. Al final en Auschwitz murieron más de 1.100.000 personas, entre las cuales se encontraban 200.000 niños. No cabe hablar de lo que puede significar la justicia sin pensar y sin volver nuestra mirada a Auschwitz, que sintetiza en una sola palabra toda la capacidad del ser humano para destruir, para aniquilar, para deshumanizar a las personas, para masacrarlas, para privarlas de todo cuanto significa ser humano. Auschwitz ha sido y debe seguir siendo para nuestra conciencia y para nuestro espíritu una sirena que aúlla en la noche. No deberíamos bajar la guardia luego de saber que algo tan atroz como Auschwitz llegó a pasar. Y si pasó, eso significa, al menos, que podría volver a pasar. Si un pueblo tan avanzado espiritualmente como lo era el pueblo alemán de la República de Weimar fue capaz de permitir el encubramiento de un psicópata como Hitler, no hace falta ser muy imaginativo para darse cuenta de lo que podría hacer un desalmado de esa talla en un país dominado por la ignorancia y la corrupción. Auschwitz nos exige pensar desde las ciencias sociales sin hacernos los inocentes, sin pretender que no hay allí afuera personas dispuestas a encarnar el mal absoluto. Esas personas existen y nuestra responsabilidad moral e intelectual es hacerles frente, anteponiendo valores como la libertad y la justicia frente a los intentos ilegítimos para imponer la coacción. Hoy estudiamos el significado del derecho, de los derechos humanos y de la justicia, habiendo leído las narraciones de los supervivientes. Desde las más conocidas como los textos de Ana Frank, Primo Levi o Viktor Frankl, hasta las más complejas y profundas, a veces referidas a otros regímenes totalitarios, como las de Alexander Solzhenitsyn o Eugenia Ginsburg sobre el Gulag. Incluso los testimonios literarios, como la monumental novela Las benévolas de J. Little, periodísticos como el muy conocido ensayo de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal, o cinematográficos como La lista de Schindler de Steven Spielberg o Shoah de Claude Lanzmann, nos abren los ojos y nos colocan frente a la realidad del más absoluto, del mal que ha existido y que se impuso, aunque afortunadamente por pocos años, en el corazón mismo de la cuna de la cultura europea y occidental. Leer esas narraciones no puede dejarnos indemnes. La experiencia de lo sufrido bajo la locura totalitaria no puede pasar desapercibida para quienes quieren hacer del derecho su profesión, y sobre todo no puede hacerlo para cualquier persona que tenga un mínimo aprecio por los derechos humanos y la justicia. La memoria del Holocausto debe seguir viva para advertirnos del peligro que corremos cuando se adormece la razón, cuando comenzamos a justificar pequeños abusos y terminamos con el exterminio de millones de personas. Ese es el aviso de Auschwitz y también su legado, una advertencia para permanecer despiertos, para estar alerte frente a las actuales mixtificaciones de la democracia, frente a la omnipresente tentación del poder de extralimitarse. Quizá lo que distingue el Holocausto nazi de otras tragedias es el hecho de que los verdugos no sintieran, según los testimonios existentes, la más mínima duda moral de lo que estaban haciendo. No fueron pocos los nazis que, una vez detenidos y procesados por las potencias que los derrotaron, admitieron haber cometido todo tipo de fechorías, pero se sentían orgullosos de haber cumplido su deber y además de haberlo hecho con la mayor diligencia y profesionalismo. El testimonio de Adolf Eichmann durante su juicio en Jerusalén, narrado con maestría con Hannah Arendt, demuestra que muchos de los dirigentes nazis se veían a sí mismos como simples profesionales. Para ellos su trabajo no difería del que pudiera hacer un zapatero o un profesor. Simplemente se presentaban a su lugar de trabajo, prendían los hornos crematorios y comenzaban a matar gente. Para tener una visión tan burocrática de la muerte de miles de personas, antes había que privar a sus víctimas del carácter de seres humanos.
degradarlos al nivel de las cosas o de los animales, para que no hubiera remordimiento alguno al asesinarlos. Es más, para perfeccionar la crueldad y el cinismo, serían los propios presos de los campos de concentración los que deberían ayudar a matar a los demás. Y en efecto, no fueron pocos los que decidieron colaborar con los verdugos, guiados por un proceso de deshumanización que los tenía para destinatarios, pero del que también eran correas de transmisión. No encuentro mejor forma de repetir las 1001 advertencias que se han lanzado después del genocidio nazi que las palabras que ha escrito con su habitual lucidez Ernesto Garzón Valdés, ya que tienen mucho que ver con la libertad, con la dignidad, con la justicia y en definitivamente con nosotros mismos. Dice Garzón Valdés lo siguiente: infierno cerrado del asesinato masivo o espiral de dignidad en el más básico sentido de la palabra. Esto es lo que fue el Holocausto. ¿Y por qué lo fue? No está moralmente permitido cansarse de condenarlo. Quien se cansa facilita el ingreso del olvido. Al hacerlo, reduce la conciencia de la propia dignidad, que no se agota en la defensa de la propia agencia moral, sino que incluye también el respeto a la dignidad del prójimo. Por ello, toda lesión de la dignidad del otro revierte como un boomerang sobre la propia dignidad. El Holocausto lo puso de manifiesto con absoluta maldad. Si alguna lección podemos sacar de esta calamidad, creo que ella es la de tener presente que la deshumanización colectiva no es un fantasma imaginario, sino un peligro real, quizás solo evitable si nos mantenemos alerta, estimulando el recuerdo de lo que fue a fin de salvaguardar la nota distintiva de nuestra humanidad, la dignidad de cada persona. La Declaración Universal de Derechos Humanos promulgados por la ONU el 10 de diciembre de 1945 fue la respuesta a los horrores del Holocausto nazi que asesinó a 6 millones de judíos y decenas de miles de personas pertenecientes a grupos minoritarios, tales como gitanos, homosexuales, etc. La sinrazón había sido derrotada con la caída del régimen nazi, pero quedaba la duda si podría resurgir de sus cenizas. ¿Acaso la humanidad podría resistir otro genocidio en el corazón de la civilización europea? La declaración intenta contestar a esta pregunta con un nunca más. En el bello preámbulo de la declaración se afirman ideales y valores como la libertad, la justicia y la paz. Se señala que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Se subraya lo esencial que resulta que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. La declaración, apunta el preámbulo, se sostiene en la fe compartida, en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, así como en el reconocimiento de la importancia de promover el progreso social, elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad. Sí, somos capaces, como estudiantes y estudiosos del derecho, de ver la injusticia, de detectarla a tiempo, y si sabemos construir remedios para prevenirla o para sancionarla, estaremos contribuyendo decisivamente a construir un mundo mejor. La posibilidad de luchar por la justicia es uno de los más importantes retos que la profesión de abogado conlleva. Ojalá cada uno de nosotros sepa estar a la altura de ese reto y entre todos podamos aportar lo que esté a nuestro alcance para construir un mundo mejor. Ese es el final de la carta 15 del libro Cartas a un estudiante de Derecho, Miguel Carbonell. Nos estamos acercando a la última carta, casi al final. Espero que estos videos te estén gustando. Dale un like, compártelos si crees que a alguien le servirán. Y déjame un comentario o mándame un saludo para saber que yo estoy haciendo un buen trabajo. Chao y te deseo el día de hoy la felicidad que mereces.